Bastante seguidos, no abandonamos por supuesto todo lo que tiene que ver con información del COVID, tampoco de la vacunación, y uno de los temas que vamos a hablar seguramente es ese, porque a partir del día de ayer comenzaron a llegar los primeros turnos para que se puedan vacunar aquellas nenes y nenas a partir de los 6 meses de vida y hasta los 2 años de edad. Pero vamos a hablar en este caso con el director asociado de la región sanitaria número 11 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Manuel de Batista. Manuel, ¿cómo le va? José María Oficina es mi nombre. Hola José, ¿cómo andas? Bien, gracias por atendernos, buenas tardes. Bueno, Manuel, en el día de ayer comenzaron a llegar los primeros turnos para la vacunación de este grupo etario, que era el último, ¿no?, que faltaba aquí en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, es el único rango etario que por ahora no había sido posible de ser vacunado, porque no teníamos una vacuna adaptada para esa edad. Ustedes saben que a partir de los 3 años ya se aplicaron dosis. Incluso ahora se comienza a dar los refuerzos a partir de los 3 años, pero los más chiquititos, entre los 6 meses, que es lo que está habilitada esta vacuna que recibimos de Moderna ahora, y los 3 años no podíamos vacunarlos por ahora, y hace unos 10 días abrimos la inscripción a partir de que la Argentina adquirió estas vacunas y ya las empezó a distribuir en las distintas provincias para continuar con una campaña de vacunación que hay que resaltar que en la República Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires ha sido realmente una campaña histórica, no solamente por lo que ha significado como respuesta a la pandemia y todo lo que hoy en un invierno, por ejemplo, estamos pudiendo realizar, sino también por cómo la población adoptó la vacuna como una medida extraordinaria para salir adelante, y se han vacunado por encima del 93-94% con una dosis, lo cual es muy superior incluso a una cantidad importante de países del mundo. Ahora, justamente cuando la vacunación ha sido tan alta en la primera dosis, sobre todo también en la segunda, ¿por qué piensa que ha caído tanto? Bueno, y todos tenemos conocidos que no se han dado una tercera dosis y no tienen explicación. La semana pasada estaba justamente hablando con una persona que ha trabajado en salud porque es jubilada enfermera y me dice, no, yo ya me di 2. Y le digo, ¿cuál es el problema de darte una más si no le esquivaste a la vacuna, no sos antivacuna? No me doy más. Ni ella ni la familia, pero no hay explicaciones, porque ha bajado mucho en lo que tiene que ver con la tercera, ni hablar de la cuarta dosis y ni hablar de aquellas personas que ya mayores de 60 años, creo que eso, 55 años, que hayan recibido Sinopharm también tienen que darse la quinta dosis. ¿Por qué cree que ha pasado eso? Bueno, mira, para ser preciso con los números, nosotros con tercera dosis tenemos un gran porcentaje de los mayores de 50 vacunados, sí, lo cual es muy importante porque es el grupo de mayor riesgo. Tal cual. Y es donde además se contabilizaron la mayor cantidad de fallecimientos. Por lo cual, en ese sentido, yo creo que tiene que ver, un poco esto que vos planteás, con alguna percepción de riesgo, ¿no? Decir, bueno, en los momentos que siento que corre más riesgo mi vida y la herramienta es la vacuna, voy y me vacuno. De hecho, en la última pequeña ola que tuvimos hace principios de este año, notamos esto. Venía declinando la cantidad de dosis por día, a pesar de que la vacuna estaba efectivamente liberada, y una vez que comenzaron a subir los casos y nuevamente se empezó a poner el tema en agenda, los medios y demás, rápidamente la gente empezó a acudir a vacunarse. Y que yo creo que hay un poco de esto. Obviamente, la campaña sigue. Nosotros seguimos trabajando para llegar a la mayor parte de la población, incluso con cuartas dosis. Vos sabés que algún grupo de riesgo, incluso hoy, está en condición de recibir la quinta dosis o el tercer refuerzo. Pero yo creo que la propia percepción de la población hace, y obviamente que no sea un tema de la agenda de todos los días, la situación del COVID, como sí está pasando en otras partes del mundo. Ustedes saben que, por ejemplo, China ha cerrado incluso algunos lugares y ha generado aislamiento de ciudades enteras en este momento, no hace un año, ahora mismo. Es decir, que la Argentina, producto de esta campaña de vacunación, ha logrado tener, por ejemplo, en pleno invierno, la gran mayoría de las actividades prácticamente liberadas.
Ahora, en este caso, justamente del tema de la vacunación, estábamos hablando justamente de vacunación de COVID. Escuchaba el otro día al ministro Kleplak que también cuando comienza la vacunación a los más chiquitos, se va también a revisar lo que es la vacunación normal que generalmente tenemos, que están en calendario, porque en pandemia también, si bien la República Argentina es un país que tiene una cultura de vacunar a los hijos, con la pandemia se ha visto también como que se ha vacunado menos, ¿no? Sí, desgraciadamente no fue solo la pandemia, nosotros veníamos ya de varios años, no solo del gobierno anterior, pero ahí se ha profundizado también una política que no favoreció la vacunación, y la pandemia obviamente, como la gente no iba a los centros de salud, excepto cuando tenía alguna situación vinculada al COVID, Sí. obviamente profundizó esta situación. Y hoy la verdad que, sobre todo en temas de sarampión y de algunas otras enfermedades que son prevenibles, Uh-huh. estamos en un riesgo muy, muy alto. Son enfermedades como el sarampión que están erradicadas en la República Argentina, pero eso ha sido a costa de tener una alta vacunación, como vos bien decías, de nuestra costumbre histórica. Sí, sí. Ocurre que ahora estamos en una situación de una falta de cobertura muy, muy grande. Es por eso que también se ha definido ahora en el mes de octubre a nivel nacional hacer una campaña de refuerzo de vacunación de sarampión, rubiola y polio, Uh-huh. justamente porque estas enfermedades son las que están latentes debajo, digamos, de la gran marea del COVID, y que empiezan a emerger una vez que empieza digamos, tranquilizarse este tema si no tomamos medidas en el asunto. Por eso la vacunación de los más chiquitos no se va a hacer en las postas tradicionales de vacunación de COVID que funcionaron estos 2 años, Uh-huh. sino que la vamos a hacer en centros de salud u hospitales provinciales, particularmente en La Plata, como el Línea de la Serna o el Esbarra, Sí. o el Hospital de Niños, que son hospitales pediátricos, donde habitualmente se vacunan a los chiquitos, Claro. y entonces aprovechar que la vacuna de los 6 meses, la de los 8 meses, la del año, se puedan ir aplicando en simultáneo, porque no hay ninguna contraindicación con la vacuna de COVID. ¿Y tienen más o menos una explicación a partir de por qué en los últimos años se empezó a vacunar menos a los chicos? Tal vez los padres más jóvenes, digo, no tienen tanto esa cultura, o ¿hay una explicación lógica o no hay demasiada una explicación? Hay varias teorías del tema, no es algo que solamente ocurre en la Argentina, son Uh-huh. fenómenos incluso mundiales. Vos sabés que, por ejemplo, los movimientos antivacunas existen mucho más fuertemente en otros países, Tal no cual. tanto en América Latina, Es cierto, pero sí. por ejemplo en Europa es muy fuerte, Uh-huh. y en Estados Unidos también. Nosotros no tenemos tantos movimientos antivacunas, pero ha venido internacionalmente declinando las coberturas de vacunación. Obviamente cuando hay una política sanitaria que no impulsa y que no promueve y que no genera campañas de vacunación, obviamente eso es muy difícil de revertir, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, tal cual. Cuando comenzaron a anotar justamente la vacunación de estos chicos, de los más chicos, hace 2 semanas, ¿es sostenido el número que se han anotado? ¿Están conformes? ¿Era más o menos lo esperado? Mira, la población estimada son unos 500.000 niños y niñas en toda la provincia de Buenos Aires. Sabemos que llegar a ese número lleva un tiempo, de la misma forma que sucedió con los adultos. Hoy tenemos alrededor de más de 20.000 inscriptos, que es un buen número para comenzar, y a medida que se vaya difundiendo, nosotros entendemos que esto va a seguir progresando, y seguramente van a empezar a acercarse más, no solo a anotarse, sino también algunos a los centros de vacunación a preguntar por la vacuna, y bueno, será una oportunidad para aprovechar también. Uh-huh. En estos días estamos viendo también, no aquí en la Argentina, pero sino en lo que tiene que ver con Estados Unidos, esta enfermedad del mono, esta viruela del mono. En este caso, de eso estamos lejísimos, ¿no? Y bueno, en la Argentina no son tantos los casos, estamos hablando de una veintena de casos, pero de cualquier manera están todas las alarmas encendidas, Uh-huh. se están haciendo todo lo que tiene que ver con los alertas epidemiológicos necesarios, y estar todo el sistema de salud en alerta por esta situación, principalmente porque la gran mayoría de la población que
que no ha sido vacunada para la viruela, es, digamos, es potencialmente contagiosa o contagiable, digamos, por esta enfermedad. Y como también se difunde relativamente rápido, o sea, nada que ver con el COVID o con el sarampión, pero sí se difunde de una manera por contacto, bueno, hay que estar muy atento y también poder registrar que cualquier situación, esto ya más para los profesionales de la salud, pero cualquier situación que pueda ser sospecha, es necesaria y lograr aislar los casos. Estamos en un momento en el que podemos todavía seguir el caso a caso y el brote a brote. Distinta es la situación en Estados Unidos, efectivamente, donde ya se ha descontrolado un poco la situación, ¿no? En esta última semana bajaron un 20% los casos de COVID. Eso sin duda es una buena noticia. ¿Era más o menos lo esperado? ¿Piensan que es como que ya ha pasado lo más complejo en el comienzo del invierno, que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, sin que esto lleve, por supuesto, a dejar de estar con los cuidados que uno debe estar, ¿no? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de, digamos, de la situación de la estación, del invierno, efectivamente tuvimos casos ondulantes que subían y bajaban en cantidad de casos de COVID. También tuvimos una situación de importante ocupación en los pediátricos con el tema del IRAD y de lo que es la bronquiolitis y el virus de la gripe, pero la verdad es que yo creo que todas las medidas de cuidado que la población, de cierta manera, si bien cada vez menos, pero sigue respetando, han ayudado a no tener un invierno con tantas dificultades, como te digo, inclusive teniendo todos los bares, las actividades deportivas, las actividades masivas completamente liberadas, y creo que eso habla de una responsabilidad colectiva, de una decisión también de monitorear y de seguir cómo es el tema de la ocupación de camas, de tomar las medidas necesarias en los casos concretos, y la verdad que estamos pasando, digo, un invierno relativamente aceptable, por lo menos, para el sistema de salud. Gracias por atendernos, Manuel. Bueno, un abrazo y que tengan buenas tardes. Manuel de Batista, director asociado de la región sanitaria número 11 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando justamente de cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones que tienen que ver con el COVID y la vacunación que está comenzando en estos días para los más chiquitos, el único grupo etario que todavía no había sido vacunado en la provincia de Buenos Aires. Continúa la vacunación para aquellas personas que tengan que darse primera, segunda, tercera dosis, cuarta dosis, también el refuerzo para aquellas personas mayores de 65 años, mayores de 50 años, que hayan tenido las 2 primeras dosis con Sinopharm, también tienen la posibilidad de vacunarse, que haya pasado, por supuesto, 4 meses de la anterior vacunación.